Entonces entramos en lo que es la parte de proceso. Ok, como pueden ver, en esta segunda parte vamos a identificar la diapositiva con un fondo diferente. ¿Ven? Con un fondo diferente. Entonces, en esta parte de la séptima sesión, toquemos nuestro primer punto, que son los electrodos revestidos. Electrodos revestidos. El concepto de electrodos sería: los electrodos revestidos conforman el material de aporte cuando fabricamos estructuras de acero a través del arco eléctrico. Los metales de aporte se definen como el metal a aportar a fin de unir dos metales símiles o disímiles mediante un proceso de soldadura al arco eléctrico. Entonces, a la hora que nosotros vamos a hacer una soldadura con electrodo revestido es porque estamos requiriendo de un material de aporte. Este material de aporte lo hablamos de electrodo revestido. O, como muchos de ustedes le dicen la varilla, lo dicen palillo. La palabra técnica sería electrodo revestido. Cuando el material de aporte se funde y se deposita en el material base, se genera la unión entre las piezas soldadas a través de un fenómeno térmico que conoceremos como coalescencia. Ya este término yo se los ya ha hecho referencia anteriormente, la coalescencia. Coalescencia es sinónimo de soldadura. Soldadura es sinónimo de coalescencia. Tengan esto presente. Mientras no exista una fundición entre los dos materiales, no podemos hablar de coalescencia. Cuando seleccionamos un electrodo para una determinada soldadura, debemos hacerlo bajo el criterio de afinidad parenteral entre el aporte y el metal. Esto de afinidad parenteral, mañana les estoy enviando una lectura en PDF que trata sobre lo que ustedes tienen que conocer de afinidad parenteral. ¿Qué es la afinidad parenteral? Me explico. Uno el primer principio que debe conocer un soldador, ¿ven? La primera ley que debe conocer el soldador es saber qué material va a soldar, conocer el material base que va a soldar. Y luego, la segunda regla, hablemos de las reglas de oro. La primera regla de oro es que el soldador conozca qué material va a soldar. Esa es la primera regla de oro, pregunta de examen. Y la segunda regla de oro es qué material de aporte le va a colocar. En este caso, qué electrodo va a colocar. Ahí se van a jugar unas características que, dependiendo del procedimiento de soldadura, que más adelante vamos a hablar sobre eso, el procedimiento dice con qué vamos nosotros a trabajar. Eso lo dice, es el código con que nosotros vamos a trabajar, o los procedimientos de soldadura con el cual vamos a trabajar. Para los efectos de nuestro curso, estaremos centrados en 3 electrodos clásicos de uso general para la fabricación de estructuras en acero al carbono soldado. Fíjense que el curso estamos centrados en acero, ¿ok? Estamos centrados en el acero. Ahora, profe, mil disculpas, buenas noches. Dice el compañero René que por favor le acepte a la video que quiere entrar. Ok, correcto, pero es que este es el problema que tenemos, porque cada vez que yo me salgo, son minutos que tenemos, tenemos minutos en esto. Ahí va. Ahí está mandando también otra compañera al grupo que no puede entrar. Así me está, Sí, está mandando. Ya le di. Ok. Buenas noches, gracias, ingeniero. Buenas noches, René.
Por aquí. Ok, entonces continuamos. Para los efectos de nuestro curso, estaremos centrados en 3 electrodos clásicos de uso general para la fabricación de estructuras en acero al carbono, soldados y sistemas de tuberías de línea transportadoras de fluidos. Nos estaremos refiriendo a los electrodos A5.1 a 5.1M, que son los electrodos 6010, 6013 y 7018. Estos son los electrodos comunes, más comunes. Así como los 7010, 7018, 8018. ¿Por qué esto? Porque en el curso de nosotros que estamos haciendo es el curso de tubería 6G. Aunque el próximo lunes, mañana no tenemos curso, no tenemos clase. Mañana les estoy enviando todo el material, pero mañana no tenemos clase. Entonces tomamos clase el próximo lunes. Voy a salirme aquí un momentico porque necesito tomar por favor, pongan la cámara todos, por favor. La cámara, abran la cámara. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Cierren la cámara. Abran el chat, abran cada uno, abran el chat y me coloca el nombre y apellido para saber quiénes son los que están, porque hay 8 más que no lo toma la cámara, por favor, en el chat. Ok, seguimos entonces. Entre ustedes van anotando su chat, nosotros continuamos. Ok, pasando entonces la diapositiva, el electrodo revestido lo van a encontrar en la página 29 del manual. Ok, en el electrodo revestido, página 29 del manual. Un electrodo revestido consiste de una varilla de metal cubierta por una capa de material químicamente elaborado que al quemarse en presencia de un arco eléctrico es capaz de proteger el charco de soldadura del ataque del oxígeno al generar una atmósfera de gas CO2. ¿Cuál es la finalidad que tiene el revestimiento del electrodo? Para todo electrodo revestido, la finalidad del revestimiento es la creación de una atmósfera activa a base de CO2. El CO2 tiene la propiedad de apartar, de proteger el charco del ataque del oxígeno que se genera cuando estamos quemando ese revestimiento. Todos nuestros revestimientos están hechos a base de oxígeno, es decir, tienen agua, agua molecular en el revestimiento. Cuando nosotros hacemos el arco eléctrico, por la gran temperatura que lleva, se disocia las moléculas del revestimiento del electrodo y genera la liberación de hidrógeno, de agua y lógicamente pues de carbón, que a su vez estequiométricamente se va a unir y va a formar el CO2. Van a haber otros materiales que se forman de manera secundaria que son los que van a entrar entonces en la formación del escorio. Entonces, aparte de que el revestimiento
pueda generar la formación del CO2, también genera la formación de una escoria, que es esa concha que ustedes retiran cuando limpiamos el cordón de soldadura una vez que lo terminemos. Aquí tenemos una observación, considerar como información muy importante lo referido en la página 29 y 30 del manual del curso. Veamos, este esquema que tenemos, nuestro electrodo, en el centro tiene el alma de metal y el revestimiento es lo que lo cubre. Ese revestimiento lleva un material que lo aglutina, es una goma, y por lo tanto es una goma vegetal. Esa goma vegetal también se quema y libera también agua, libera hidrógeno, libera oxígeno, libera CO2. Una vez que todo esto se disocia a esa gran temperatura del arco eléctrico. En el arco eléctrico se va a generar también algo que nosotros vamos a conocer como ozono. Es decir, cuando toda la molécula se disocia y por la temperatura del arco eléctrico, que también genera luz ultravioleta, esa luz ultravioleta genera la producción de CO2, de ozono, con 3 moléculas de oxígeno. Y una vez que él sale de la atmósfera, se disocia de nuevo y nos queda como oxígeno molecular. Ahora bien, este electrodo, el metal, el alma del metal, debe siempre estar en el centro, aunque se acepta cierta descentralización de ese material, de la varilla metálica. Es el esquemita que ustedes tienen acá a mano derecha, que nos permite saber cuánto es lo que puede estar desviado el material metálico del alma del electrodo. Cualquier pregunta sobre esto me la hacen por favor al WhatsApp. Hasta ahora nadie me ha preguntado nada por el WhatsApp. Espero que el fin de semana por lo menos haya algo. Una vez que nosotros tenemos definido, lógicamente, pues el electrodo revestido, entonces nos interesa saber los tipos de electrodos según el recubrimiento. ¿Cómo es que se están clasificando esos electrodos? Lo primero que tenemos que saber es que existe un documento que reglamenta la especificación del electrodo. Esos documentos son lo que se denominan especificaciones para la fabricación de electrodos de acuerdo a la American Welding Society, AWS. Esto que ustedes ven acá. American Welding Society, es la es la entidad que se encarga de elaborar los documentos que clasifican a los electrodos revestidos. Los fabricantes de electrodos deben fabricar bajo estas características y bajo estas condiciones. ANSI es la American National de estandarización. Esto es un organismo que tiene representación en el Congreso de los Estados Unidos para que tenga validez internacional. Y la American Welding Society es la encargada entonces de elaborar el documento, lo cual lo debe pasar a ANSI para que ANSI lo lleve al Congreso de los Estados Unidos. Por lo pronto, esto que ustedes tienen aquí, SFA, esto es lo que se denomina Specification Failure Alloy, especificaciones de la aleación de aporte. Failure es aporte, especificaciones del aporte del electrodo. Y entonces, en este momento, los electrodos que ustedes están aplicando, precisamente en este momento, en su ejercicio, en su trabajo, corresponden a esta especificación A5.1, A5.1M. Para que todos entiendan esto, cuando decimos A5.1 es porque así cubre los requerimientos del sistema de medida tradicional americano. Cuando va acompañado de la M es porque cumple con el sistema métrico internacional. Sistema internacional de medida. Entonces aquí cumplimos con el sistema métrico. Toda medida que aquí se explique en pulgadas
entre paréntesis va a aparecer el equivalente en milímetros. Ahora veamos acá este esquema. La letra E del electrodo, que ustedes lo van a encontrar escrito en la punta del electrodo, ¿ve? En el extremo distal, en el extremo, proximal, donde está la punta del electrodo, ahí van ustedes a encontrar esta inscripción. ¿Ve? Este número es obligatorio que aparezca. Entonces, la E significa que es un electrodo, en inglés sería electrónico, seguido de un guión y de dos números o tres números seguidos, es decir, dos cifras o tres cifras. Esas dos o tres cifras se refieren a la resistencia a la tensión expresada en KSI. Actualmente se está exigiendo al fabricante de que las dos unidades deben estar expresadas tanto en KSI, que es el sistema americano, y en el sistema métrico internacional, o en el sistema internacional de medidas. Deberían aparecer las dos. Sin embargo, más adelante vamos a ver las equivalencias para que ustedes sepan sacar cuáles son las equivalencias de cada uno de ellos. Nosotros estamos muy acostumbrados que vamos a trabajar con 60-10, que vamos a trabajar con 60-13, no, que 70-18, y así sucesivamente. Pero cuando estamos haciendo esas expresiones son muy americanas, mientras que las expresiones suramericanas o latinoamericanas deberían estar expresadas en sistema internacional. Entonces, aquí pueden aparecer dos números o tres números. Se refiere entonces a la resistencia a la tensión. Ojo con esto, y para los que están tomando nota por escrito, los electrodos revestidos o todos los electrodos para todos los procesos, se toma en consideración la tensión, la resistencia a la tensión. Pero cuando yo voy a comparar esto desde el punto de vista parenteral, en el material base se toma en consideración es la resistencia a la deformación. Entonces trabajamos deformación en el material base, es lo que tomamos en cuenta, y tensión en el material de aporte. Tengan eso presente siempre. Deformación en el material base y tensión en el material de aporte. El tercer número, este que está acá, sería, bueno, viene siendo el tercero o cuarto, dependiendo si este es 3. El cuarto es este. Entonces tenemos que este número me representa la posición de soldadura. Si el número es 1, quiere decir que el electrodo me puede funcionar o me puede trabajar en cualquier posición. 1G, 2G, 3G, 4G, 6G, 5G, 5F, 1F, 2F, 3F, 4F. Mientras que si este número es número 2, entonces quiere decir que el electrodo puede funcionar exclusivamente para soldaduras en posición plana. Eso es porque cuando es número 2, la cantidad de hierro, de polvo de hierro, es mucho mayor que para lo de posición 1. Por eso es que no se prestan para soldar fuera de posición. Ojo con esto, ¿verdad? Ojo con esto. La pregunta es, ¿qué significa el cuarto dígito o tercer dígito en un electrodo? Ya tú sabes que si es 1, es toda posición. Si es 2, es posición plana. El tipo de revestimiento me lo está dando el último dígito. Me lo da. Entonces, este tipo de revestimiento me relaciona el tipo de corriente de soldadura. Si es un electrodo que funciona en AC, si es un electrodo que funciona en en DC positivo o DC negativo, o si es un electrodo que funciona exclusivamente en positivo. Esto me lo está diciendo es este número. Aparte de eso, también me está dando otras indicaciones, como es el tipo de revestimiento. Que puede ser, este número me puede estar indicando que si es del grupo
celulósico, que es el grupo rutílico, que es el grupo de bajo hidrógeno. ¿Ve? O inclusive si es el grupo de electrodos ácidos. Todo esto que está acá, así como ustedes lo ven, es todo un reglamento de información. Aquí hay mucha información que está simplificada y que ustedes deben saber, conocerla e interpretarla. Toda semana o este fin de semana yo les estaré mandando ya unos ejercicios para que ustedes vayan practicando. Así entonces tenemos entonces que de acuerdo a ANSI y AWS, los electrodos E6010 son electrodos de alta celulosa, pero contienen sodio. Ahora, escuchen bien. Cuando nosotros hablamos de alta celulosa, esta celulosa es papel, es pulpa de madera, generalmente pulpa de caña de azúcar, de la caña, se saca la celulosa. Se le agrega sodio y esto hace que, al agregar sodio, hace que el electrodo funcione en corriente continua, electrodo positivo. ¿Ven? Claro, no vamos a decirle que no lo va a quemar la corriente AC, sí lo quema, pero no es lo más indicado porque nos genera problemas en la soldadura. Por eso es que se dice que trabaja en corriente positiva, electrodo positivo. Mientras que el E6011, veámoslo acá, es de electrodo 60, me dice que está resistiendo 60 KSI. El 1 es toda posición y el 0 me dice que es celulosa, corriente DC positivo. Le tengo que quitar posición y corriente. El E6011 tiene 60 KSI, 1 que es toda posición, pero este otro 1 me dice que es celulosa, pero tiene potasio. Mientras que uno tiene sodio, el otro tiene potasio. Son dos compuestos alcalinos, recuerden ustedes, son dos compuestos alcalinos que tiene este electrodo. Posición, todas las posiciones, y trabaja en AC y trabaja en electrodo positivo. Hay casos en que se puede trabajar en electrodo negativo. 6012 es un electrodo de alto titanio, óxido de titanio, contiene sodio, o sea, se comporta muy bien con corriente alterna, pero preferiblemente es para trabajarlo con corriente DC negativo. 6013 es de alto titanio, tiene potasio en el revestimiento, funciona con todas las corrientes, todas las posiciones, y tiene en corriente alterna, corriente directa positiva, corriente directa negativa. 6020, tienen ustedes, tiene el 2, y este tiene el 2. Son electrodos de alto óxido de hierro, mucho polvo de hierro, y esto lo hace hacer solamente en soldadura a tope y en filete horizontal. Tope y filete horizontal. Corriente alterna y polaridad negativa. Seguimos entonces con los 7014. Fíjense ustedes que aquí no aparece un electrodo que tiene 70 KSI. Tiene 70 KSI. Este es un electrodo de alto titanio, pero considerado como rutílico. Es un electrodo rutílico. Tiene mucho polvo de hierro. Fíjense, el hecho de que tenga titanio lo hace ser rutílico. Es titanio, rutílico. Entonces tiene mucho polvo de hierro, rinde demasiado y trabaja en corriente AC, DC negativo y DC positivo. El 7015, 7016, 7018 son electrodos de bajo hidrógeno y estos son los electrodos especiales
para ustedes que tienen que dominarlo muy bien. A pesar de que ustedes están estudiando, se están formando como soldadores en tubería, cuando estemos entrando en la soldadura de raíz, de cordones de raíz, se van a dar cuenta que en la raíz se trabaja con 60-10, en la raíz, o 60-11. Y los rellenos, todo el relleno se hace con electrodo de bajo hidrógeno. Pero lógicamente más adelante vamos a ver todas las condiciones que hay para soldar con este señor, con este electrodo. Por último tenemos el 7024, es un electrodo de polvo de hierro, que este es el electrodo ideal para la fabricación del piso de las gabarras. Este electrodo. Sé que ustedes con este electrodo, estoy seguro que no lo trabajaron ahorita en la reparación de las gabarras, pero para eso está el curso. El curso les va a decir a ustedes, ¿verdad?, con qué electrodo, por eso que les decía a ustedes de la parte parenteral, con qué electrodo se va a soldar una gabarra, se va a soldar el piso de un barco o cualquier nave, ¿verdad?, bien sea que viaje por vía marítima o por vía fluvial. Otra característica que tenemos entonces son los electrodos de características especiales, es decir, hay electrodos que trabajan bajo características de A5.1 a 5.1M, pero hay otro grupo de electrodos que trabajan bajo características A5.5, es decir, la especificación es A5.5. Pero ¿cuándo se trabaja este caso? Fíjense ustedes que la E sigue siendo electrodo revestido. Los dos o tres números, los dos primeros o tres primeros números nos siguen hablando de la resistencia. El tercero o cuarto número es para la posición. 1 para toda posición, 2 para posición plana. El siguiente número va a ser el tipo de revestimiento, que también lo relaciona con el tipo de corriente de soldadura. Pero este quinto número que está acá, que está separado por un guión, ojo, se separa mediante un guión, este número va a corresponder a la composición química de los elementos aliantes principales. Es decir, los elementos aliantes que se consiguen en los electrodos son cromo, níquel, molibdeno, vanadio. Cromo, níquel, molibdeno, vanadio. Más manganeso y silicio, que no pueden faltar por nada. Por nada en el mundo puede faltar manganeso y silicio en los electrodos. Entonces repito, esto lo vamos a repetir luego. Los elementos aliantes de un electrodo serían, ¿verdad?, los elementos, aparte del carbono y el hierro, lógicamente, aparte del carbono y el hierro. Entonces, sería cromo, níquel, molibdeno, vanadio, manganeso, silicio. ¿Ok? Cromo, níquel, molibdeno, vanadio, manganeso, silicio. Siguiendo con nuestra diapositiva, seguimos entonces que los elementos aliantes, como lo pueden ver acá, si el electrodo es un electrodo carbono molibdeno, él va a recibir la letra A. La Y, esa letra Y pasa a ser A. Si es un cromo molibdeno, la letra Y pasa a ser B. Si es un manganeso níquel, la letra pasa a ser C. La Y pasa a ser C. Si es manganeso molibdeno, la letra Y pasa a ser D. Si la composición no está especificada, es decir, no se obliga al fabricante que especifica la composición química, entonces aparece la letra G. Si la composición química es exigida
por las leyes militares para la fabricación de aviones, fabricación de tanques de guerra, fabricación de armamentos de guerra, todo eso, todo lo que es fabricación con objetivos militares, van a conseguir la letra M. Esa letra M no me la van a estar confundiendo con el sistema métrico. ¿Verdad? Si estamos hablando de la clasificación del electrodo y aparece la letra M, es porque ese electrodo cumple con las normas militares. Ahora, si la composición química es un níquel molibdeno, entonces el sufijo, la letra Y, cambia por NM. Entonces deben saber leer ustedes acá, NM, níquel molibdeno. Si el acero es para intemperie, es decir, este es el electrodo que debería ser usado en la fabricación de los puentes. Todo puente debería ser fabricado con este electrodo, que es el WB. Entonces, este acero que está acá aplica mucho para lo que es puente. Puede aplicar mucho para aceros a la intemperie. Por ejemplo, fabricaciones de postos que están a la intemperie. Ese es el acero que se debe utilizar. Entonces, todo lo que se refiere a los electrodos revestidos deben cumplir con unas características que están especificadas en unos estándares emitidos por la American Welding Society. Si, por ejemplo, vamos nosotros a trabajar con un recipiente a presión, que de hecho sé que ustedes van a llegar a trabajar con recipientes a presión, porque muchos de ustedes van a ser contratados también por las empresas petroquímicas. Estoy seguro de eso. Ustedes tienen que saber todo este aspecto. Todo este aspecto. Entonces, por favor, pónganle mucha atención a esta parte y revisen el manual. Continuando, esta tabla ya nos habla de los porcentajes en que se consiguen esos elementos aliantes. Estos son los porcentajes: carbono, manganeso, silicio, níquel, cromo, molibdeno, vanadio. En este mismo orden: carbono, manganeso, silicio, níquel, cromo, molibdeno, vanadio. Estos son el orden de aparición de estos elementos aliantes en un electrodo. Entonces, fíjense ustedes, A1, que es carbono molibdeno. Aquí está el molibdeno. Estos son el rango de porcentaje del molibdeno que debe tener. En otras palabras, esta tabla nos resume cuál es la composición química en porcentaje de los elementos aliantes presentes en este electrodo. Por ejemplo, este electrodo que está acá, el A1, aplica mucho para tubería de línea petrolera en posición 6G, cuando la tubería va a cargar, ¿cómo le digo? Va a conducir petróleo, pero lleva presión. Hay presión en esa tubería. Esta línea, desde el B1 al B5, que ya ahorita aparece el B6, B7, B8, hasta B11, esto ha crecido, esta línea que está acá, este grupo, ha crecido, aplica para tubería de línea, pero lleva calor, por encima de los 70 grados. Por encima de los 70 grados Celsius se utiliza esta tubería. Si yo quiero hacer una tubería que me tenga resistencia, buena resistencia a la tensión, es decir, a la tracción, entonces tengo el grupo C, que va de C1, C2, C3, D1, C3, perdón. Si yo necesito una soldadura que va a tener resistencia, aparte de la tensión, ¿verdad? Aparte de la tensión, me va a resistir impacto. Tengo la línea de 1, de 2, que hasta ahora aparece de 3. Si yo quiero tener
un electrodo que me cumpla con todas las condiciones, porque no conozco el material base, óigase bien, vamos a hacer un trabajo, pero no conocemos el material base. ¿Ve? Entonces, cuando no se conoce el material base, el indicado a utilizar es este electrodo que está acá. Este no te va a fallar, que es el G. Por eso es que el fabricante no se obliga a indicar en qué porcentaje está esto aquí. Ellos no se lo obligan. Pero es un electrodo universal, podríamos llamarlo un electrodo universal, aplica para todo. Bien sea para A5.1, bien sea para A5.2, ese es el electrodo que hay que usar cuando no conocemos, repito, cuando no conocemos el material base. Si tenemos entonces, en el caso de M, que son las normas militares, miren ustedes que estas normas militares es muy parecido a esto, solamente que los porcentajes, ¿verdad?, son mayores. ¿Cierto? Que mientras G, el manganeso es 1, en M puede llegar a 2.25. Mientras este señor en el silicio está de 0.60 a 0.80. Este es un juego, esto es para jugar. El silicio es un elemento aliante que le da mucha suavidad al electrodo. Lo hace ser suave, ese elemento aliante. El níquel le da mucha resistencia al impacto. El cromo le da mucha resistencia a la oxidación. El molibdeno es un distractor del cromo. Un distractor del cromo, ¿por qué? Porque cuando el cromo se calienta, se excita y se une al carbón. Nos va a formar otro problema por allá, que después lo vamos a tratar. Entonces el molibdeno actúa como un distractor. Antes de que sea el cromo el que reacciona el molibdeno. Y el vanadio es un elemento aliante que mejora mucho las características de tensión y de impacto, en este caso. Se lo estoy diciendo así en términos generales. Pero vuelvo y repito, en el manual les estoy indicando la página, revisen ese manual. Siguiendo con nuestra exposición, tenemos entonces características de electrodos según la solidificación y rata de deposición. ¿A qué velocidad se funde? ¿A qué velocidad solidifica? ¿Y cuánto deposita? Página 33 a la 39 del manual. Los diámetros comerciales del electrodo revestido. Ajá. Aquí vamos a ver. Fíjense, aquí viene la regla de Thun. Vamos a ver si la regla de Thun nos abre. No nos abre. Pero cuando usted lo tenga en el suyo, sí les va a abrir. La regla de Thun, recuerden ustedes que es una regla que nos dice que un número que se repite, ¿verdad?, de manera constante, se toma como una verdad. Nosotros ayer decíamos que los electrodos comerciales, nosotros los tenemos desde el rango de un 16 hasta un cuarto. Desde un 16 hasta un cuarto, esos son nuestros rangos comerciales. En milímetros va desde 1,6 milímetros, 2 milímetros, 2,5 milímetros, 3,2, y ojo que está en rojo, 4 milímetros, 5,32, 5 milímetros y 6 milímetros. 4, 5 y 6 milímetros. Entonces, observen que este señor de acá, en rojo, tiene 3 electrodos a la izquierda y tiene 3 electrodos a la derecha. Quiere decir que este es el que comanda todo el grupo de diámetro de electrodos. ¿Ven? Este es el que me salva la patria a la hora de un problema. Es el más utilizado, aunque en los trabajos de ustedes se utiliza mucho el 532. El 316 se utiliza para posiciones planas, junto con un cuarto. Algunos soldadores que logran llegan a dominar bien el cordón de soldadura, llegan a trabajar en posición vertical. Pero el supervisor tiene que estar a la pata
de ustedes a la hora que trabajen con este electrodo. Es un electrodo que pesa mucho, deposita mucho material en la posición de fuera de posición y por lo tanto se cae. Pero hasta 532 no tenemos problema. Quiero decir lo siguiente, ojo, muchas veces me consigo con soldadores que dicen que el electrodo 7018 de 532 no se trabaja subiendo. Eso es una gran mentira, porque el electrodo 7018, por ejemplo, ¿verdad? Sí sube, solamente que para subir el soldador tiene que tener muy claro, ¿verdad?, cuál es la técnica a utilizar para subir. Entonces, lamentablemente, en muchos manuales de fabricantes, sale una nota diciendo que el electrodo no aplica para fuera de posición. Y eso es mentira. Eso es mentira. Lo que pasa es que si yo digo que el 532 no me sirve para subir, ¿verdad? Entonces, si me sirve un octavo, entonces vendo más de un octavo, más de 3,2 milímetros. Es una trampa que se tiene ahí con esto de que no sube. Sí sube, pero tenemos que tener claro que el soldador debe tener la destreza para trabajar con este electrodo en fuera de posición. Los diámetros indicados en milímetros han sido aproximados siguiendo la regla de la aproximación por defecto o por exceso. Y hasta acá es nuestra exposición de hoy. Por lo tanto, creo que nos queda un tiempito, 8:47 y 44. 7:44, me imagino que tenemos, ya estamos sobre la hora. Entonces, señores, mañana están recibiendo el material, no nos da tiempo de discutir, pero mañana yo les estoy enviando el material y el lunes, por favor, de nuevo a las 7. Lo que sí quiero, por favor, hagan sus preguntas, envíenme las preguntas al WhatsApp, estudien porque esto lleva examen de aprobación, ¿verdad? Y es el complemento, acuérdense que es el complemento teórico para la práctica que ustedes están haciendo. Por lo pronto, señores, nos estamos entonces viendo la cara el próximo lunes. ¿Alguna preguntita rápido antes de que terminemos, antes de que se cierre? Profe, tenemos que estudiar todos los, ¿cómo se llama?, que ustedes han mandado. Todo. Inclusive les mandé una lectura. Yo les mandé una lectura en PDF, ¿verdad? Más la que les estoy mandando mañana. Ustedes tienen material ya para estudiar. ¿Ves? Vayan leyendo, vayan estudiando, vayan sacando sus conclusiones, vayan haciendo las preguntas, escríbanme por favor al WhatsApp. Escriban al WhatsApp, no les dé pena, ustedes están aprendiendo, tienen que preguntar. ¿Ves? Ya, profe, ¿ok? Profe, ingeniero. Brian, dime. O sea que yo tengo que ir a comprar una máquina multiproceso MIT. Ahí cuando la tenga en mis manos, ahí yo le mando una foto para que usted la vea, para que nos explique un poco. Antes de que la compre vamos a hablar. No es que la compre y después hablamos. Ya. Tú vas a comprar, creo que vas a soldar, ¿qué es lo que necesitas para poder terminar? Podríamos hablarlo mañana, tranquilo.